Muchas gracias. También voy a leer la ponencia para ser más rápido. Bien. Esta ponencia se llama Recuerdo del futuro, las cámaras Fontana-Cine y su vínculo con las cámaras antiguas. Pero, ¿qué son las cámaras Fontana-Cine? Bueno, las cámaras Fontana-Cine son una serie de diferentes máquinas fotográficas construidas por mí en forma artesanal desde el principio de los años 90. Incluyen cámaras de diferentes formatos, de placa, rollo, fenopeicas, cámaras con ópticas. Estos artefactos fotográficos son construidos como parte de una búsqueda experimental y estética en mi obra personal. En cuanto a los orígenes, bueno, temprano en mi vida el construir imágenes fue un hecho cotidiano y vital. A mi interés por la fotografía le sigue mi formación académica en el cine, como realizador audiovisual y especializado como director de fotografía. Y la queda de la experimentación audiovisual se nutrió y se retroalimentó constantemente con la fotografía, creando un cuerpo de obra con múltiples vertientes desde la construcción de cámaras, donde esto tomaría una relevancia particular. Mi primer punto de cruce fue con la fascinación técnica y perseguí durante años la alta definición, el fine print, la ausencia de todo error. Y en ese camino fascinante terminé por aburrirme de muerte y dejé la fotografía por un tiempo. Pero bueno, siempre hay un salvavidas arrojado al mar y mi retorno a la fotografía fue a través del cruce de otros caminos, el de la construcción, el de lo antiguo, el de la experimentación, cámaras antiguas, materiales sensibles vencidos, procesos fotográficos antiguos y sobre todo cámaras que podían ser construidas en base a mi necesidad para un tipo de imagen particular y un proyecto fotográfico específico. Con el transcurso del tiempo, caí en cuenta que el proceso de diseño y la construcción de las cámaras y las imágenes que con ellas generaba eran un todo, un movimiento integral en mi obra fotográfica. Las cámaras Fontana-Cine tienen un origen que se remonta a experimentaciones que desde mis primeros años de la fotografía fueron parte de mi búsqueda. Me interesé en la fotografía a los 15 años y en esos años iniciales ya construía mis propios accesorios de laboratorio y había comenzado, sin proponérmelo, una extensa colección de cámaras antiguas que con el recorrer del tiempo han crecido a más de 300. La curiosidad técnica me impulsó a desarmar estas cámaras, primero para comprender el funcionamiento, pero también para restaurarlas y para volverlas a ponerlas en uso. Y este conocimiento fue muy importante luego para crear mis propias cámaras. De esa primera época data un sacrificio. Fue cuando decidí cortar y modificar una cámara instantánea, Polaroid Electric Zip, para fabricarme un back instantáneo para mi cámara de 6x9 Mamiya Super 23. Un impulso clave en este incipiente camino fue una mega muestra que se hizo en Mendoza, yo soy mendocino, que fue Fotografía Mendocina 2000, en el Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza, el ECA, es un gran edificio, y ahí se me propuso llevar para esa mega muestra colectiva mi trabajo fotopeico, y me propuse para ello construir unas cámaras nuevas con rollo de 35 y de 120 para poder tomar muchas fotos y luego procesarlas y no tener que ir y venir al laboratorio todo el tiempo, ¿sí? A partir de esto, gradualmente mis cámaras fueron también conocidas en el círculo de colegas mendocinos y en el 2003 Sergio Pantaley y Luis Vázquez, que son piedras fundamentales de la docencia fotográfica mendocina, me invitaron a montar una exposición individual en el mismo Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza. La exposición se llamó Caja de Luz y eran 30 fotografías y incluía por primera vez la exhibición de varias de las cámaras. De esta misma exposición se hizo una nueva versión en la Galería del Proyecto Autopoiesis en el 2008. Fue entonces cuando algunos colegas comenzaron a pedirme que modificara y construyera cámaras para ellos. Esto derivó en una serie de cámaras que a partir de 2005 más o menos empecé a diseñar con el objeto de ser también producida en pequeñas series. De estas series se conforman 3 grupos. Un grupo de cámaras como objeto único, de cámaras modificadas y finalmente cámaras construidas para ser comercializadas. Entre las cámaras construidas para ser comercializadas está la Fontana-Cine 35A, la 35E,
la Fontana Cine Quadra, la Fontana Cine Serie C para película de 35 milímetros. De todas estas cámaras se produjeron 15 ejemplares numerados. Del modelo instantáneo Estrella Polar, de la película Polaroid, se produjeron 3 ejemplares y cada cámara incluía su manual de uso y su caja. En este trabajo estaban esta serie de cámaras producidas como objeto único, cámaras producidas en serie, que son estas que están acá, las que se producían, casi todas se produjeron 15 ejemplares, y cámaras que eran modificadas para algunos coleccionistas amigos, o fotógrafos sobre todo, o para mi propia colección, que eran cámaras modificadas o con algún tipo de cambio sobre su diseño original. ¿Sí? La creatividad de la construcción de cámaras y el proceso de diseño y construcción son una parte clave de mi obra, mezclando la técnica y lo lúdico, el diseño a medida y la reutilización de piezas preexistentes de orígenes variados. Utilizo muchísimas piezas recicladas en muchos lugares diferentes, y la experimentación y procesos antiguos contemporáneos. La búsqueda consciente también del aprovechamiento del azar y de lo fortuito, porque la idea también es jugar mucho con lo que no sabes que va a pasar. Durante más de 30 años estuve restaurando, reparando, coleccionando cámaras antiguas, a la par que construyendo mis propias cámaras. Tanto cámaras antiguas como la de mi fabricación son herramientas fundamentales para mí en mi creación fotográfica. Las cámaras se hacen de diferentes maneras. A veces toman la inspiración vaga de alguna cámara preexistente, de sobrevenida. Otras veces solo siguen su propio camino de evolución, combinando partes recolectadas en el mercado de pulgas, o otras nacen milímetro a milímetro en tablero de dibujo, y de poco empecé además a intentar que esas cámaras sean estéticamente interesantes. En esto sin duda tuvo muchísimo que ver mi compañera de vida, Silvana Valdivia, que es una excepcional artista visual, y muchas cámaras llevan además dibujos hechos a mano alzada y en forma directa sobre las cámaras. Un aire nostálgico sobrevuela las cámaras Fontana Cine, pero no son recreaciones y no son tampoco copias, ni pretenden una añoranza del pasado. Son más como una divergencia paralela del tiempo. Digo que si fuese una película estaría sonando de fondo como banda musical algo electrónico reversionado de Piazzolla. Las cámaras y sus fotografías han sido reseñadas en diferentes ocasiones en la prensa escrita local hasta el Washington Post. Fotografías tomadas con estas cámaras también son parte de colecciones públicas y privadas en Argentina, en México y en Estados Unidos. Un día, a través de Norberto Salerno, tomo contacto con la Yola, que estaba empezando con su libro sobre cámaras argentinas, y lo que primero fue un contacto para ver qué había en mi colección de cámaras argentinas que a lo mejor pudiera servir para su libro. Terminó derivando en, pero tus cámaras también son argentinas. Bueno, genial. Entonces, las cámaras también fueron incluidas en su libro, un libro que para mí es fundamental y me alegra mucho que se haya editado, ya por su extensión en su segundo libro. Así que hoy también estoy aquí por eso, y doy las gracias por esa primera invitación y por esta invitación de acá también. En 3 décadas de cámaras Fontana Cine se suman más de 40 modelos. Traje algunos. En el arranque, el Explorador. Algunas cámaras no tengo imágenes porque o las regalé o desaparecieron en algún vórtice del tiempo. Esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de mis primeras cámaras singulares y es una estenopeica simple construida a partir de una lata antigua de 5 kilos de pimentón español. Gracias a su tamaño podía obtener negativos de gran formato, ya que los positivos se lograban copiando por contacto. El obturador es un simple sistema de compuerta batiente inspirado en los obturadores tempranos como los montados delante de los objetivos de las cámaras de daguerrotipo. El paradero de esta cámara actualmente es desconocido. Cámara Varicam. Este fue el primer salto exponencial a una cámara de gran formato que incluía características complejas. El cuerpo era de diseño de doble caja deslizante, como similar a las primeras cámaras de daguerrotipo. Cargaba película instantánea Polaroid despegable e incluía un sistema de obturador rotativo de ángulo variable impulsado por cuerda. El obturador estaba inspirado en el sistema utilizado por las cámaras de cine y, aunque es menos común, también podemos encontrarla en algunas cámaras de fotos como la Billora Radix o la Univex Mercury, por ejemplo. El objetivo montado era un Rodel Trinar de ampliadora y estas son las cámaras de paradero desconocido. Pero acá empiezan a aparecer también en las cámaras las referencias, y más cercano, más lejanamente iba tomando de las cámaras antiguas de mi colección y de mi gusto y de investigación de las cámaras antiguas también. Gringoland
Paraguay 35. Gringo en mi apodo, rodaje, encima como director de fotografía. Este es mi primer diseño de cámara estenopeica para rollo 35 milímetros de full frame y su corta distancia focal permite un ángulo de visión de 112 grados. El obturador es una compuerta deslizante vertical y tanto la carga como el rebobinado de la película se hacen a la luz del día. Aunque no se inspira en ninguna cámara en particular, la forma del cuerpo ortogonal prismático podría parecerse a las cámaras compactas de 35 milímetros y esa forma media de ladrillo quizás a la Argus C3, aunque la Gringoland es mucho más pequeña. La Fuji Cine Story. Esta cámara estenopeica superangular de 120 está construida a partir de una lata de película de cine, que en su parte posterior tiene dos receptáculos para albergar la película, una película de 120, ¿no? Y permite avanzar el film con una perilla vertical. Hay tres ventanillas rojas que permiten ver la numeración del fotograma correspondiente a los tres formatos que en la cámara se puede seleccionar. En el interior del cuerpo se coloca una máscara o catch de ventanilla para limitar el tamaño de cada fotograma, dependiendo del formato que uno quiere usar. Aunque no tiene reminiscencia directa a ninguna cámara en particular, podríamos decir que esta estructura de triple ventanilla roja y el fotograma modificable por máscara se parece un poco a la Argentina G-Barrel Lujo 2, que tenía estas tres ventanitas y también se colocaban catch internos para modificar el aspecto de pantalla. Estelar. Esta cámara sigue la estructura de cámara autocontenida o cámara dentro de una caja, similar a la Sanderson Tropical, por ejemplo. Esta cámara tiene una compuerta que se abre y contiene un carril de enfoque, piñón y corona. El montante frontal tiene un desplazamiento vertical con basculación y giro y se enfoca sobre un cristal despulido. Esta cámara lleva un chasis propietario 9x12 o un adaptador también propietario de película 120 para formatos 6x9. Policiclo. Esta es una cámara extraña que está hecha en realidad con 3 microlentes y genera un fotograma de 24x5 milímetros, un fotograma muy angosto y muy pequeñito. Un obturador de guillotina de una sola velocidad de 1/80 segundo y aunque no tiene una relación con ninguna cámara, tiene como una lejana cercanía con la Minzo, por ejemplo, salvo que esta cámara no tenía, mi cámara no tenía la intención de ser 3D, ¿no? La Minzo es una cámara 3D, pero esta cuestión del array de lentes horizontales. Y por el tamaño, quizás a las espías, porque la cámara es apenas un poquito más grande que el tamaño de una caja de cigarrillos. Coroneta. A mi colección llegó una cámara Coronet Cap de Filmset 828 y el cuerpo está fabricado en una especie de caucho endurecido que por lo menos en mi cámara estaba como derretido, una cosa espantosa, con un olor insoportable. Así que, como era una cámara desahuciada, tomé las partes útiles de esa cámara y generé una cámara vertical para formato 120 y negativo 6x4,5. Las líneas exteriores y la forma vertical tiene quizás una lejana reminiscencia a la cámara Roland, ¿no? La cámara Aqua. Esta cámara la construí absolutamente desde cero y es una cámara de campo desmontable de formato ultra grande para negativo 25x30 centímetros. Sigue la línea de las cámaras de tablero de base deslizable y posee un fuelle de doble extensión para macro y basculación y descentramiento de los dos montantes. Para esta cámara utilizo dos objetivos que en realidad vienen de las artes gráficas. Uno que es un objetivo de Xerox, que era de Antuva, fotocopiadora de las primerísimas fotocopiadoras, y un objetivo K-Size, que era de para la reproducción de artes gráficas. Esta foto, por ejemplo, está tomada con la cámara y está el gran fotógrafo Oscar Pintor y su hijo. La estructura de la cámara, como les comentaba, más o menos la de este tipo, y tiene además unos chasis con reductores para poder utilizar formatos más pequeños que el 25x30. Estrella polar. Esta es una cámara estenopeica angular con una distancia focal de 55 milímetros y fue la primera cámara instantánea que construí durante mi residencia en México. Tiene un chasis metálico para Polaroid 100 y el cuerpo se realizó en madera de pino con la particularidad de poder separarse para utilizar el chasis en otros proyectos. Esta es la cámara estrella polar, pero esta es la versión de serie. La anterior era el prototipo. Cuando volví a la Argentina, algunos colegas se interesaron por esta cámara y por su sistema, así que generé 3 cámaras a pedido, que fue esta pequeña serie de 3 cámaras de estrella polar,
Y en 2014, como les decía, esta cámara fue la que apareció ilustrando una nota en el Washington Post que hablaba justamente de fotografía estenopeica. Utilizaba esta cámara los chasis de las Polaroid Mini Portrait, las que se utilizaban para las fotos carnet. Mexicámara. Esta es una cámara estenopeica de 3 estenopos radiales para película 120 que compone una panorámica de más de 160 grados. Especie panorámica, en realidad es un barrido en 3 imágenes coincidentes. Se utilizan los 3 estenopos juntos o por separado y la película se enrolla de manera convexa en un cilindro interior, lo que permite esta especie de barrido entre las 3 tomas. Si uno ve las 3 imágenes por separado que componen la panorámica final. Para poder cumplir con esto, el plano focal es curvo, como por ejemplo alguna de las cámaras panorámicas de 1900. Por supuesto, el concepto es el de una cámara oscura, y la multiplicidad de lentes podría remitirnos a las cámaras que tenían objetivos múltiples obturables individualmente, quizás como las antiguas cámaras de 1890 para fotografía múltiple. Branca viajera. Esta es una cámara estenopeica gran angular de 35 mm para cuadro completo y surge de la necesidad de tener una cámara estenopeica portátil para fotografiar con facilidad durante mis viajes, ya que la Gringoland, una cámara pequeña con características similares, había quedado en la Argentina. Fue construida con una cámara rescatada del mercado de pulgas, una Olympus 35 RD que tenía el lente destruido. Se retiró lo que quedaba del sistema óptico dañado y se fabricó un sistema de estenopo con obturador pivotante unido a un eje en la parte superior del cuerpo. Esta cámara se transformó desde el primer momento en una fiel compañera de viaje, recorriendo miles de kilómetros en mi bolsillo o en mi mochila, y su nombre refiere al viaje y por supuesto al Fernet, que en su etiqueta tiene un globo terráqueo. Viajera. Esta cámara estenopeica super angular, ultra compacta de formato 6x6 para película 120, no es más grande que una cámara compacta de 35 mm. Fue construida especialmente como regalo para Silvana Valdivia y esta cámara es contemporánea a la Branca viajera. Los dibujos en esta cámara no tienen la calidad de los dibujos de las otras cámaras. Eso tiene una razón muy clara, y es que en esta cámara los dibujos son míos. Esta cámara tiene un perfil muy compacto, incluso más angosta que una Instamatic. La palanca que abre el obturador está tomada de la palanca de disparador automático del Olympus 35 RD con la que fabriqué la cámara Branca. El formato es de 6x6 con película 120 y es una cámara oscura. Fontanacine 110. Esta es una pequeña cámara para película 110 con un objetivo de cámara de cine de 16 mm modificado. Una serie de lentes divergentes suplementarias logra una cobertura gran angular extremo, casi como de ojo de pez. El cuerpo se construyó íntegramente en madera. Para el arrastre se aprovechó parte del mecanismo de una vieja cámara de 110 descartable y se puede encuadrar a partir de un visor suplementario colocado en la parte superior. Este visor venía en un kit de tele y angular para cámaras compactas. Alma Vera. Esta cámara fue fabricada especialmente para el fotógrafo Luis Vázquez. El cuerpo proviene de una cámara Dacora de 1965. Es una cámara estenopeica angular para película de 35 mm en formato completo de 24 x 36. La distancia focal es de 17 mm. Vista. Una de mis cámaras preferidas por lejos. Diseñada para formato medio de 6x6, esta pequeña cámara de formato cúbico es muy agradable de usar y genera unas imágenes muy bellas. Construida con un cuerpo de madera antigua, fuelle y piezas de relojería, monta un obturador Derval con un objetivo Novaran astigmático modificado. El enfoque puede realizarse de manera precisa mediante una escala que está colocada en el lateral de la cámara. La película se carga en un chasis interno que tiene un sistema parecido al de las cámaras Hasselblad. Esto permite que el cuerpo se mantenga en un tamaño muy pequeño y compacto. Una imagen de Valparaíso tomado con la cámara vista. Molinillo de café. Esta es una cámara panorámica continua para 35 mm. Puede barrer continuamente en forma circular a lo largo de todo el rollo. Su funcionamiento se opera manualmente mediante el giro de una manija en la base del mango y monta un objetivo Meyer Trioplan de cine que está auto-obturado y tiene apertura y enfoque variable. Está basada en el principio de funcionamiento de las cámaras Circuit, pero está directamente inspirada en la cámara norteamericana Globoscope. Fontanacine 35A. Esta colorida cámara fue el primer modelo Fontanacine diseñado y construido en serie para ser comercializado. Se trata de una cámara estenopeica de formato completo para 35 mm, está construida de cartón endurecido y con un perfil compacto y muy pequeño. Se obtura a partir de un control deslizable en el lateral y la carga y rebobinado de la película se hacen a la luz del día. La pestaña que acciona el obturador es similar a las pestañas de avance de película de algunas cámaras económicas de 110, y de esta cámara se fabricaron 15 ejemplares numerados. Fontanacine Quadra.
Esta cámara estenopeica utiliza película 35 mm pero en formato cuadrado de 24 x 24 mm. Está construida en madera sólida, laqueada en rojo y tiene un diseño vertical. El obturador es de una guillotina que se mueve con un pequeño deslizante en la parte lateral de la cámara y tiene un visor deportivo de alambre en la parte superior. Esta cámara está directamente inspirada en cámaras de diseño vertical como la Anscombe Memo o como la Sico. De la cámara cuadra también se produjeron 15 ejemplares numerados. Fontanacine 35E. Esta fue una serie de cámaras estenopeicas para película de 35 mm formato completo de 24 x 36 con cobertura también superangular. Su diseño rectangular exterior podría remitirnos también a la Argus E3, aunque la 35E es de menor tamaño, y el exterior de las cámaras estaba decorado con fantásticos dibujos de Silvana Valdivia. La Fontanacine 35C fue otra de las cámaras producidas en serie. Esta cámara, también fabricada en madera, tenía una cobertura semiangular en un formato compacto con un obturador deslizable en la parte inferior. En la parte superior teníamos un visor de alambre tipo deportivo, por ejemplo como el utilizada la Envoy Wide Angle. Confin es una cámara panorámica de 140 grados con lente y estenopo rotativo. Utiliza film 35 mm en formato 24 x 65 mm. Su sistema dual permite seleccionar entre estenopo o lente al momento de la fotografía, y un sistema de eje deslizable permite el cambio entre cuadros de diferentes aperturas de diafragma cuando la cámara está en uso con óptica. El mecanismo es impulsado por un motor eléctrico alimentado por pilas y posee dos cajas de reducciones que permite seleccionar entre 10 velocidades diferentes de obturación. Una serie de LED indican el estado de disparo de la cámara, el grupo de velocidades elegida y la dirección de barrido del lente. La película se carga en chasis propietarios extraíbles que tienen contador de exposiciones, y el exterior de la cámara está bellamente decorado con dibujos originales de Silvana Valdivia. Aquí vemos una foto de ejemplo tomada con la opción de estenopo y esta tomada con la opción de lente. Por supuesto, la cámara está fuertemente inspirada en cámaras como la Horizon o la Widelux. El lente de la cámara está extraído de una cámara descartable Fujifilm y tiene también la opción de trabajar como estenopeica. Esta es la cámara más compleja y extraña que he diseñado hasta la fecha. Las explicaciones que debo dar cada vez que paso con ella por el escáner de los aeropuertos son francamente merecedoras de un capítulo aparte. Vostok. Esta es una cámara estenopeica de 35 mm de formato dual. Puede trabajar como cámara estéreo con negativo 24 x 24 o con un fotograma extendido panorámico de 24 x 90 mm. Partes del cuerpo corresponden a una Agfa Super Select del 55. El formato panorámico expandido en 35 mm podría referirnos a la Expand de Hasselblad. Y la posibilidad de trabajar tanto estéreo como panorámico en la misma cámara podría referirnos, por ejemplo, a cámaras como la Voigtlander Alpine de 1911. Atomameise, o la hormiga atómica. Construida sobre la base de una pequeña cámara plegable de placa miniatura IK Atom. Este cuerpo de cámara me fue obsequiado sin el conjunto de lente, obturador y montante frontal. Estaba en muy mal estado, pero tenía un antiguo adaptador casero para film pack. Ahora porta un nuevo montante frontal de madera, similar al de la Kroener de 1909, y posee un obturador con dos opciones de velocidad en T y B. El antiguo chasis casero para film pack está modificado para utilizarlo como un chasis portapelícula. Procesos, búsqueda y futuro. La fotografía estenopeica abrió un campo infinito que no me canso de recorrer. Fue un antes y un después para mí como fotógrafo, y este camino se profundizó al descubrir que podía moldear mis propias herramientas, la cámara, para experimentar con y sin objetivos, en cualquier formato o proceso, y conseguir las imágenes que yo soñaba. Imágenes que cuadraban perfectamente con la visión no perfecta de mis cámaras y con la infinita flexibilidad que el poder construir tu propia herramienta ofrece. En más de 25 años nunca dejé de coleccionar, ni de diseñar, ni de construir cámaras, pero la vida a veces tiene otros planes y te obliga a que enfoques tus esfuerzos en otras prioridades. Luego de un tiempo de desaceleración en la producción de cámaras, ahora nuevas creaciones están en camino, entre ellas objetos únicos como una cámara de ultra gran formato para 50 x 40 centímetros, una cámara minutera en lo que voy a incursionar por primera vez, además de 3 modelos que serán producidos en serie. Una reedición actualizada del modelo Quadra en una versión tropical, una nueva versión de la 35C y un modelo completamente nuevo, una cámara súper compacta plegable para placa. Para más novedades, manténganse en sintonía. Diseñar prototipos estéticamente interesantes, inventar nuevos mecanismos de obturación, de arrastre o enfoque, asegurarme que estos sean confiables y duraderos y conseguir la mejor calidad de imagen que potencialmente este equipo pudiera dar son premisas ineludibles.
El proceso de construcción de cámaras se volvió para mí tan importante como las fotos que con estas cámaras tomo. Las cámaras y los procesos son inseparables del cuerpo de mi obra individual. Son herramientas con las que construyo las imágenes desde antes de tomar la fotografía. Imaginar, diseñar, construir, crear. Este es un pequeño panorama de la historia de las cámaras Fontanacini y su vinculación con las cámaras antiguas. Si la herramienta que buscas no existe o no está a la mano, es hora de construir tus propias herramientas. Lo quería cerrar con esta frase que a mí me encanta, que es: me lo tomo muy en serio porque me estoy divirtiendo mucho. Les agradezco mucho.